algo he aprendido en 30 años de carretera, es que el dinero fácil nunca viene sin un precio. Pero aquella noche estaba demasiado cansado para preocuparme. El bar de carretera apestaba a cigarrillos y cerveza rancios. Las bombillas parpadeaban de vez en cuando como si estuvieran a punto de fundirse. Estaba bebiendo mi segundo whisky cuando apareció él. Alto, delgado, un traje negro sin una sola arruga. Tenía la cara pálida, como si nunca hubiera visto el sol. Y las gafas de sol. ¿Quién demonios lleva gafas de sol por la noche? Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Se limitó a deslizar un maletín de cuero por la mesa. Julio Batista, dijo mi nombre sin preguntarme siquiera. Su voz era baja pero firme, como si no necesitara alzar la voz para hacerse oír. Tengo un trabajo para ti. Miré la carpeta y luego a él. De momento no busco trabajo. Pues sí, la forma en que lo dijo me hizo tragar saliva. Abrí la carpeta. Un sobre marrón. Lo cogí y sentí su peso. Dinero. Mucho dinero. Transporta una carga para mí, continuó. De San Paulo a una granja en el interior de Goiás. Entrégalo y vete. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de carga? Ladeó la cabeza. La sonrisa que apareció en su rostro era extraña, como si pensara que mi pregunta era casi ingenua. Nada de lo que tengas que preocuparte. Camión se avería, no se va a estropear. Por la espalda. Hay una cosa más, añadió, deslizando la mano por los botones de su chaqueta. Solo una regla. Todo el bar pareció enmudecer en ese momento. No abras el maletero, solo conducir y entregarlo. Me sudaban las manos. Un instinto dentro de mí me gritaba que me levantara y saliera de allí. Pero cuando abrí el sobre y vi los nuevos billetes pulcramente organizados, esa voz en mi cabeza se debilitó. Necesitaba ese dinero, así que le estreché la mano. Fue como apretar los dedos de un cadáver. La carretera estaba desierta, como si el mundo entero se hubiera olvidado de que existía allí. Solo estábamos yo, mi camión y la noche tragándose todo a su alrededor. Intenté concentrarme en el asfalto que tenía delante, pero no podía evitar la sensación de que algo iba mal. La oscuridad era antinatural, como si se extendiera intentando engullirme. La carga estaba justo detrás de mí, dentro del maletero. No era grande, no hacía ruido, pero el silencio dentro de la cabina parecía más profundo que cualquier otra noche en la carretera. Intenté no pensar en ello, pero, maldita sea, algo me preocupaba. No sabía lo que era, pero una extraña sensación de ser observado me acompañaba a cada kilómetro. La tenue luz de los faros cortaba la oscuridad como un puñal, y el sonido del motor era lo único que rompía el opresivo silencio. Sabía que me dirigía a un lugar remoto y aislado. La granja al final de aquella carretera era, según el hombre del traje, donde yo entregaría la carga. Pero nada me parecía correcto. Me detuve en una gasolinera abandonada, el lugar más cercano que pude encontrar. El lugar estaba lleno de escombros, cubierto por el polvo del tiempo, con los surtidores oxidados y un cartel caído que decía «cerrado desde hace años». Aparqué y salí, intentando librarme de la sensación de que me observaban. El viento frío me cortaba la cara. Encendí un cigarrillo y respiré hondo, intentando encontrar algún tipo de paz en aquella soledad. Pero mientras echaba humo, un golpe bajo y continuo llegó de detrás de mí, como si algo golpeara el tronco. Me di la vuelta inmediatamente. Después, no oí nada, solo el pesado silencio de antes. Golpeé la puerta del maletero con los dedos, casi esperando que alguien respondiera, pero nada. Me estaba volviendo paranoico.
Debe ser el cansancio, pensé. Eso es todo. Pero entonces volvieron a sonar los golpes. Me sobresalté. El sonido era ahora más fuerte, más urgente. Se me aceleró el corazón y retrocedí 2 pasos. El humo del cigarrillo se me escapaba entre los dientes, pero no podía concentrarme. Miré al maletero y dudé. Conocía la regla: no abrirlo. El problema era que aquel sonido era como si algo golpeara, algo que intentaba salir. Quise sacar el móvil y llamar al contratista, preguntarle qué pasaba, pero algo me contuvo. El miedo a ser visto, tal vez, o el miedo a saber demasiado. Con cada bache, sentía como si la propia carretera me tragara. La oscuridad parecía acercarse, arrastrándome hacia algo que no quería entender. Aparté la mirada de la cabina del camión, intentando escapar de mis propios pensamientos. Miré la radio, encendí la emisora, pero el sonido de la estática me llenó de un modo desconcertante. Entonces, la voz susurró: no abras el maletero. Era como si la voz viniera de dentro de mi cabeza. Me invadió una oleada de temor. Sabía que no estaba solo. La tensión estaba a punto de destruirme. Parpadeé y por un instante vi algo que se movía en la ventanilla del maletero. Algo pequeño, algo humano. Mi respiración se detuvo. El cigarrillo cayó de mi mano, olvidando su lenta combustión. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que era mucho, mucho más que una simple carga. Los golpes no cesaban. Eran rápidos, nerviosos, como si algo en mi interior tratara desesperadamente de liberarse. Me quedé paralizado. El miedo me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Cada segundo parecía una pesadilla eterna, una lenta agonía. Miré el baúl detrás de mí. La oscura inmensidad de la noche parecía concentrarse allí, en aquel rincón. No abras el baúl. La voz volvió a sonar. Esta vez no era en la radio, sino dentro de mi cabeza. Susurrante, fría, pero había algo más. Como si alguien estuviera observando mis reacciones, esperando mi próximo movimiento. Ya sabía que no estaba solo, pero maldita sea, fuera lo que había ahí dentro, estaba vivo. Lo sabía. El sonido, el ritmo de los golpes, las pequeñas vibraciones. Algo intentaba moverse, la carga se agitaba. El ruido era tan intenso que sentí como si la propia carretera intentara engullirme. Miré al maletero y el impulso de abrirlo era casi insoportable. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que no podía hacerlo. Sabía que la regla existía por una razón y, sin embargo, algo gritaba en mi interior. ¿Era solo mi mente? Empezaba a convencerme de ello. Debe ser mi imaginación. Soy un viejo camionero, no un mierdecilla asustada. No soy, pensé, intentando calmarme. Pero entonces llegó el sonido. Un grito sordo y ronco, tan bajo que apenas podía distinguirlo. Me quedé paralizada. El corazón se me aceleró y el aire pareció salirse de los pulmones. ¿Qué hacía ese sonido? ¿Era humano? No, no podía serlo. No podía ser. Me dirigí a la parte trasera del camión con pasos pesados, con la mente tratando de convencerse de que era solo la tensión, el miedo a lo desconocido. Pero en el fondo sabía que no era así. Me quedé allí mirando el maletero. A cada segundo, el llanto parecía más claro. Era algo más que un sonido. Parecía una petición, una súplica. Un niño, probablemente. O algo que sonaba como un niño. La sensación de ser observado aumentaba. Los faros proyectaron sombras alargadas sobre el tronco.
Los golpes se intensificaron, como si algo golpeara violentamente contra las paredes interiores del maletero. ¿Quién está ahí? Mi voz salió apagada, temblorosa. No sabía por qué preguntaba si la respuesta era imposible de obtener. Pero en ese momento, una risa débil y apagada resonó desde el interior del camión. No era la risa de un adulto, era algo más grotesco, infantil, pero en cierto modo distorsionada, como si no debiera existir. Di un paso atrás, mi cuerpo ya temblaba. No sabía qué hacer. El miedo me paralizaba. Miré la cabaña como si fuera una opción, una salida. Pero por alguna razón las puertas estaban cerradas. No podía entrar. Estaba atrapado allí. Más golpes, más gritos. Ya no era solo una carga, era una vida. Los gemidos eran cada vez más fuertes, más desesperados. Algo estaba allí y tenía miedo. Podía sentirlo en cada hueso de mi cuerpo. Me acerqué al tronco, aún dudando. Con mano temblorosa introduje la llave del candado por el agujero. El metal crujió como un grito ahogado. Entonces la radio del camión volvió a chirriar, pero esta vez la voz no estaba distorsionada. Era una orden clara, fría: no abras el maletero. El aire a nuestro alrededor pareció cambiar. La sensación de peligro era más fuerte, más palpable. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero no podía evitarlo. La curiosidad era más fuerte. Fue entonces cuando, finalmente, el acelerado latido de mi propia mente me obligó a girar la llave y abrir la puerta. Lo que vi en ese momento me perseguirá el resto de mi vida. Cuando se abrió la puerta del maletero, lo primero que noté fue el olor. Un olor pesado, dulzón y apagado, como si el aire de allí dentro nunca se hubiera ventilado. Fue un puñetazo en el estómago, tan fuerte que casi me caigo de espaldas, pero no fue eso lo que me paralizó. Fue lo que vi. 6 niños, 6 rostros pálidos y aterrorizados. Tenían los ojos muy abiertos, fijos en mí, como si el mero hecho de que yo estuviera allí fuera una pesadilla de la que no pudieran despertar. Todos estaban amordazados, con las manos atadas con gruesas cuerdas y las piernas inmovilizadas en cajas de madera. El espacio era estrecho, sofocante. Apenas podían moverse. Se me revuelve el estómago. La visión de esos niños, aterrorizados y sucios, dentro del maletero, fue como una cuchilla que se clavaba en mi alma. Un dolor punzante se instaló en mi pecho. No sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar. Estaban aterrorizados, sus ojos me suplicaban sin palabras. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero parecía que algo invisible me había oprimido la garganta. Por favor, consiguió susurrar una de las chicas entre los labios apretados por la mordaza, con voz débil y desesperada. No podía ser. Lo que estaba viendo no podía ser real. Di un paso atrás, luego otro. El terror empezaba a extenderse por mi cuerpo, pero ya no había vuelta atrás. Ahora estaba dentro. Había abierto el baúl. Había visto la verdad. Los miré, intentando comprender cómo había llegado hasta mí, cómo había acabado allí, presenciando algo tan macabro, tan sucio. Mi cerebro no podía procesarlo. Yo había sido un peón en este juego. Yo era el repartidor, el tipo que llevó a estos niños a un destino horrible. Me temblaban las manos cuando cogí el móvil para llamar a la policía, pero justo cuando el móvil estaba a punto de sonar, algo me detuvo. La voz de la radio, la misma voz susurrante que me había atormentado toda la noche,
estalló en el silencio como un trueno. No debería haber abierto la carga. El sonido parecía venir de dentro de mi cabeza, pero la radio estaba encendida. Era la misma voz, el mismo tono bajo y amenazador. Ya no sabía qué pensar. El miedo me estaba tragando y cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Pero no podía parar, simplemente no podía. No sabía si lo que estaba pasando era real o si todo era una pesadilla que mi cuerpo estaba viviendo. Pero no importaba, tenía que actuar, tenía que salvar a esos niños. Me armé de valor y con un movimiento brusco levanté el móvil, dispuesta a llamar a la policía. Pero la pantalla parpadeó y se quedó en negro. Se me paró el corazón. Miré el móvil, intentando comprender qué había pasado. Nada. No había señal, nada más que una pantalla oscura que reflejaba mi propia expresión de desesperación. No me ayudará. La voz volvió, ahora más clara, más cercana. Era como si estuviera allí, a mi lado, respirándome en la nuca. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. El miedo me hizo dar vueltas a la cabeza, intentando encontrar alguna salida. Pero había algo en mi mente, una intuición creciente. No era solo la policía lo que me preocupaba, era lo que vendría después. Ahora no puedes escapar. Ese maldito hombre del traje me arrastró a ello. Y supe que me estaba llevando a una trampa. El silencio que siguió me dolió aún más que la voz. Sabía que lo peor estaba por llegar. Miré a los niños, intentando comprender qué hacer. Pero mientras los miraba, me di cuenta de algo que casi me hizo desmayar. Sus ojos estaban cambiando. Eran cada vez más oscuros. Ya no era solo miedo. Había algo más, algo extraño. Retrocedí un paso, con el corazón martilleándome en el pecho. La sensación de que algo se movía dentro de ellos, como si aquellos niños ya no fueran solo niños. Antes de que pudiera dar otro paso, oí el sonido. El sonido de los neumáticos cantando en la carretera. Era un camión que venía detrás de mí, pero no era un camión cualquiera, era el mismo, el maldito camión, el mismo que vi en ese momento. Me estaba persiguiendo. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarme allí. Tenía que salir. Los faros aparecieron primero. Una luz lejana en la carretera oscura, como el faro de un barco en un mar turbulento. Pero no era un faro cualquiera. Era la luz de un camión que venía directamente hacia mí. Y no se acercaba de la forma habitual. Se acercaba rápido, frenéticamente, como una sombra persiguiendo a la mía. Yo ya sabía lo que eso significaba. Se me heló todo el cuerpo. El pánico comenzó a extenderse como fuego por mis venas. Ya no había ninguna duda. Me perseguían, y yo había abierto el maldito baúl. Mi corazón martilleaba contra mi pecho, cada latido más fuerte que el anterior, como si mi propia vida estuviera siendo aplastada bajo el peso del miedo. No podía quedarme allí. No tenía elección. Miré a los niños, todos callados ahora, sus miradas fijas e intensas, pero con algo más. Algo demoníaco. La carretera estaba vacía, pero las luces se acercaban rápidamente, casi como si el camión se apoderara de todo lo que me rodeaba. Mi pie pisó el acelerador y el motor del camión rugió, pero la sensación de ser perseguido no me abandonó. El terror me recorrió la piel como un monstruo invisible y supe que lo único que podía salvarme la vida en aquel momento era salir corriendo. Pero al acelerar, me di cuenta de que el camión de mi retrovisor iba más rápido que el mío. Las luces se acercaban a una velocidad surrealista y no pude evitar mirar por el retrovisor. Por fin lo vi.
El otro camión, grande, negro como la brea, con unos faros que cortaban la oscuridad. Su cabina estaba vacía, vacía, no había nadie, pero ese camión me perseguía con un hambre que no comprendía. Metí a los niños en la cabina del camión a toda prisa, sin pensar en nada más. Tenía que correr, no podía dejar que cayeran en manos de aquel bastardo. Los niños, con los ojos fijos y el cuerpo tenso, estaban tan quietos que ni siquiera parecían respirar. Sabía que si no me daba prisa todo acabaría allí, no podría salvarlos. Volví a mirar por el retrovisor. El camión estaba aún más cerca, sus luces parecían engullir todo lo que tenía delante. La sensación de que iba a alcanzarme era abrumadora. Ya no había tiempo. El camión estaba a punto de sacarme de la carretera, pero cuando el camión enemigo se acercó aún más, ocurrió algo extraño. El sonido de la radio, que hasta entonces solo había sido un susurro, se convirtió en una voz clara y distorsionada, llena de odio. Sabías lo que estabas haciendo, sabías lo que estabas regalando. Intenté gritar, llamar a la policía, pero la llamada se cortó. Todo parecía convertirse en una pesadilla. Me empujaban al borde de algo que no podía comprender. Vi el borde de un desfiladero más adelante, una curva mortal. Y el otro camión no dudó. Aceleró, dispuesto a echarme de la carretera. Se me heló todo el cuerpo. Pensé que todo estaba perdido, pero al doblar la curva vi algo. Luces. Luces de una barrera policial. Sabía lo que tenía que hacer. Con todas las fuerzas que me quedaban, pisé a fondo el acelerador, adelantando por la línea amarilla de la carretera. El sonido del motor aumentó como un rugido, casi haciéndome perder el control, y vi a la policía delante, patrullando con sus luces parpadeando frenéticamente. Toqué el claxon, grité, intentando que se dieran cuenta de la persecución. Pero el camión que venía detrás no aminoró la marcha. Estaba demasiado cerca. Podía sentir la presión de las luces sobre mi piel, el calor de los faros que me seguían implacablemente. Aceleré hacia la barrera policial, sin mirar atrás. Los agentes, al ver lo que ocurría, se movieron para cerrar el paso. Cuando casi estaba a su alcance, vi cómo el camión negro desaparecía en las sombras, como si nunca hubiera existido. Lo que me perseguía parecía haber desaparecido. La policía rodeó mi camión con las armas desenfundadas. Sabía que no era libre. Nada de esto era normal. «Salga del camión, ahora». La voz de un policía sonaba profunda, urgente, y supe que no tenía elección. Pero algo me hizo dudar. Los niños estaban allí, en el asiento trasero, inmóviles, pero sus ojos eran diferentes, más vacíos que antes, como si les hubieran quitado el alma. Los miré y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué les había pasado? Bajé del camión despacio, con las manos temblorosas y las piernas débiles. El policía volvió a gritarme, pero yo estaba en trance, intentando comprender lo que había pasado, cómo seguía vivo, cómo había desaparecido el otro camión. Y entonces, antes de que pudiera seguir preguntando, una pregunta me asaltó, atravesando todo lo que seguía pensando. ¿Quién conducía ese camión? Y lo que es más importante, ¿a dónde había ido? Sabía que había escapado de algo mucho peor, pero también sabía que, de algún modo, la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Estaba rodeado, no solo por la policía, sino por una sensación de la que ya no podía desprenderme. Los niños estaban allí, inmóviles, con los ojos vacíos como si ya no fueran humanos. El aire era denso,
cargado de algo que no podía nombrar. Los policías me rodearon armados, pero cuando vieron a los niños, el estado de ánimo cambió de inmediato. Se acercaron con una cautela rayana en el miedo. Sus expresiones cambiaron, como si vieran algo que no podían procesar. ¿Quiénes son?, preguntó un policía con voz temblorosa. Intenté responder, pero mis palabras salían arrastradas. Me quedé sin aliento, como si el peso de lo que había visto me aplastara. No sabía qué decir. Era trata de seres humanos, por supuesto, pero había algo mucho más oscuro. Pero entonces algo me hizo callar. La radio del camión, que hasta ese momento había estado completamente silenciosa, chirrió. No era un simple fallo, era como una presencia, una voz. No deberías haberte ido, Julio. La voz era la misma, fría, profunda, y ahora parecía resonar en cada parte de mi mente, como un eco oscuro e ineludible. Miré a los policías, pero estaban desorientados. Parecían perdidos, como si no supieran cómo enfrentarse a lo que estaban viendo. No era solo un caso de tráfico de personas. No, iba más allá. Y lo que es peor, no podían ayudarme. Intenté hablar, intenté gritar, decir que había algo más, que el verdadero monstruo no estaba allí, pero entonces la radio volvió a chirriar, esta vez más fuerte. No deberías haber abierto la carga. Di un paso atrás, las manos me sudaban. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir. El miedo empezó a extenderse por todo mi cuerpo como si fuera una enfermedad. Algo se acercaba, algo que no debería estar aquí, algo que venía directo hacia mí. Los policías empezaron a alejarse, confusos, armados, pero no sabían dónde apuntar, no sabían a quién disparar. El sonido de la radio se hizo más fuerte, el siseo mezclado con una voz que parecía rasgar el aire. Todos sois parte de la carga, todos sois parte de la carga. Miré a los niños y fue entonces cuando lo comprendí. La pesadilla había estado en mí todo el tiempo. Yo había sido el transportador, el portador. Yo formaba parte de la carga, de lo que nunca debería haberse tocado. Y entonces el camión que me había estado persiguiendo apareció de nuevo. No en las sombras, no en el retrovisor, sino justo delante de mí. Ya no había tiempo. El terror se materializó ante mí, sus faros cortando la noche. Solo que ahora el camión estaba vacío. No había conductor, no había nadie, pero estaba allí y era real. Salí corriendo, intentando escapar, pero ya no había escapatoria. Algo me tiraba de vuelta a ese lugar, a ese camino, al maletero, la carga. Oí el sonido de algo que se arrastraba detrás de mí, los pasos pesados de un ser que no era humano, que no debería existir. Y los niños empezaron a sonreír. No eran sonrisas de alivio, eran sonrisas de posesión. Me estaban consumiendo. Había formado parte de un juego macabro desde el momento en que acepté aquella oferta irrechazable. Me habían marcado, me habían elegido, y ahora no había escapatoria. La carretera era solo parte del camino, una trampa para retenerme allí para siempre. Las luces del camión se acercaban. Sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran arrancando el alma, desgarrándola. Las sombras tomaron forma a mi alrededor, y la voz, esa maldita voz, murmuró una vez más: «Bienvenido a la carga hacia el infierno», y con eso desaparecí. La carretera nunca volvió a ser la misma, y yo tampoco.